16 de octubre de 2025, un día después de que se anunció un supuesto fin del paro en Imbabura. Las bases indígenas continúan con bloqueos y manifestaciones en varios cantones. Las calles vacías, los comercios cerrados, reflejan la tensión que atraviesan comunidades que llevan más de 3 semanas reclamando derechos y justicia. Hoy Ecuador vive un escenario complejo. Nos encontramos en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, que ayer fue el escenario de una desmedida intervención militar contra estudiantes que protestaban en solidaridad con las comunidades en resistencia, luego del asesinato de un comunero de Cachiviro. Durante estas protestas, 3 personas perdieron la vida: Rosa Elena Paqui, José Guamán y Efraín Fueres. Sus muertes nos recuerdan que detrás de cada bloqueo hay familias y comunidades que exigen ser escuchadas. Hoy no solo informaremos sobre bloqueos de vías o acuerdos, reflexionaremos sobre la respuesta del Estado y la fuerza de la movilización indígena que ha obligado al gobierno a dialogar. Este 16 de octubre, según el ECU 911, varias vías permanecieron bloqueadas en Itarrumipamba y en Pichincha, Guayabamba, Calderón, Tabacundo, Cajas y Quito, Cayambe. Ayer, representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORAC, y de la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte, FISI, acordaron con el gobierno levantar el paro en Imbabura y habilitar las vías, con la liberación de los detenidos entre sus pedidos. Esto es un inicio de todo el proceso de diálogo que estamos realizando. Y nuevamente agradezco a mis comunidades que han estado en pie de lucha estos 23 días, que nos han ignorado, nos han discriminado y lamentablemente hemos perdido 2 personas, pero así es, los derechos hemos ganado de esta manera y así vamos a seguir si no nos cumple el gobierno también, y eso también hemos dicho. Luego de las largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. Sin embargo, comunidades de Peguche, Caranqui, Guaygupungu y Eugenio Espejo rechazaron el acuerdo y mantienen la resistencia. En el Parque Central de Otavalo, cientos exigieron explicaciones a sus dirigentes. Algunos líderes, como Mesías Flores de la FISI, fueron buscados para rendir cuentas ante la justicia indígena. Manifestamos que mientras no haya nada escrito o asegurado o en verdad tenga la garantía, no nos levantábamos del paso. Las bases han utilizado redes sociales como TikTok y Facebook para convocar a mantener los bloqueos y exigir el cumplimiento de sus demandas, incluyendo la revisión del decreto sobre el subsidio al diésel y la liberación de los 12 detenidos en Otavalo, trasladados recientemente desde cárceles peligrosas de la costa hacia Ibarra. Rafael Banda, abogado especialista en derechos humanos, aclaró también que la liberación de otros 44 manifestantes detenidos en Otavalo el 14 de octubre no fue un gesto del gobierno, sino el resultado de una sentencia judicial que evidenció la ilegalidad de las detenciones y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Según la Alianza por los Derechos Humanos, se registran 346 vulneraciones de derechos humanos, entre ellas 172 personas detenidas, 282 heridas, 15 desaparecidas temporalmente y 3 personas fallecidas. Mientras, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur pidió una investigación transparente sobre las muertes de manifestantes como José Guamán y Rosa Elena Paqui y garantizar el derecho a la protesta pacífica. La falta de diálogo oportuno ha hecho que las consecuencias de 25 días de paralizaciones sean visibles. Los bloqueos afectan el transporte, el comercio local y la circulación de bienes. Se estima un aumento del costo de la canasta básica y pérdidas económicas significativas. El gobierno se vio obligado a ceder y anunció que desde el lunes 20 de octubre iniciarán mesas técnicas en Imbabura para tratar temas en salud, educación y productividad. Pero el subsidio al diésel no está incluido en la agenda. Y estos diálogos van a ser ahora sí, y nuestros puntos y las asambleas también van a ser de esta manera. Pero siempre y cuando manejando el orden y también entendiendo también la situación actual que está atravesando el país. Ahora hemos caído en trampas, hemos caído también. Seamos más prudentes y llevemos esto porque a la final no estamos solos. El Ecuador se está levantando y el corazón empieza a bombear sangre al resto del cuerpo, compañero. Mientras tanto, legisladores de la Revolución Ciudadana conformaron un Frente Parlamentario por los Derechos Humanos que busca vigilar las denuncias de represión durante las protestas. En tanto, la CONAIE llamó a sus bases a mantener la calma,
fortalecer la unidad y continuar con la campaña por el no en la consulta popular del próximo mes. El Ministerio del Interior contabiliza 137 aprehendidos durante el paro convocado por la CONAIE. La Defensoría Pública acompaña a los procesados en 33 casos a nivel nacional. Un paro atípico que se ha concentrado en una sola provincia y que surge desde las comunas es como se define a estos 25 días de paralización de la CONAIE. Aunque hay tensiones y decisiones contrarias frente al diálogo con el gobierno, para el historiador indígena y exdirigente de la CONAIE, Flores Milo Simbaña, no hay una fractura como tal en el movimiento, pues el objetivo central de la protesta es el mismo. Comparamos con la lógica de los paros desde el 90 para acá, este es bastante distinto, porque hay más fuerza desde las bases de la organización. Están completamente claros tanto arriba como abajo. Todos buscan la anulación de la quita del subsidio del diésel y otros temas fundamentales que está de por medio. Lo que ha faltado, según señala, es una conducción más clara con la integración al diálogo a la mayoría de actores. No queda más que hablar, tienen que hablar. Si son un gobierno racional y sobre todo democrático, lo primero que hay que hacer es sentarse a dialogar. La gente ha estado pidiendo el diálogo. Y mientras una parte del sector indígena acordó terminar el paro con la instalación de mesas de diálogo y otra desconoce a sus propios dirigentes, las cifras de detenidos aumentan. Con corte a las 7 de la mañana de este jueves 16 de octubre, el Ministerio del Interior registró 137 aprehendidos. 54 han tenido un dictamen de libertad, 49 medidas sustitutivas, 7 están pendientes de audiencia y a 28 se les dictó prisión preventiva. El 50% de las causas en Imbabura han sido atendidas por la Defensoría Pública. Estadísticas que tenemos, 14 han sido atendidos por la Defensoría Pública, básicamente en el Cantón Otavalo, en donde están 4 defensores públicos activados en todo momento para dar esa defensa, tanto a los ciudadanos indígenas o a los militares de Cerelca. En su mayoría los procesos penales se han seguido por paralización de un servicio público y en casos excepcionales por terrorismo. 10 de los aprehendidos son extranjeros, entre ellos 5 venezolanos y 3 colombianos. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. Minutos después de que el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura anunciaron el fin del paro, las movilizaciones siguieron y quedaron registradas en videos. El gobierno reaccionó nuevamente minimizando la fuerza de la movilización en su día 25. Sí, he visto en las redes sociales algunas acciones, algunos brotes, pero entiendo perfectamente que esto forma parte de un proceso. Vamos a esperar las próximas horas. Anunció que el gobierno tiene un plan para reactivar Imbabura, para reparar a las familias de los 2 comuneros fallecidos y a los heridos graves, manifestantes y uniformados. El presidente Daniel Noboa mantiene la misma línea. En un evento en El Oro dijo que no permitirá que las exigencias marquen la agenda del gobierno. Creen que nos pueden trabar en el conflicto poniéndonos ahí a 300, 400 personas a pegar 3 gritos, pero nosotros somos más fuertes que esos y nosotros también somos más hábiles que eso. No caemos en la agenda de nadie. Ecoavisa conoció que por ahora se mantiene la militarización de Imbabura con 7,000 uniformados entre policías y militares. El lunes se prevé la instalación de nuevas mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia local. Pese al anuncio del fin del paro, los periodistas que se desplazaron desde Quito a la cobertura recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados en helicópteros militares, pues no había garantías para seguir con su trabajo. En el trayecto captaron imágenes del estado de la vía E35 que se muestra sin manifestantes. En otro tema, los diversos atentados en el país se atribuyen a los lobos por diversos especialistas. Además, el financiamiento de estos atentados es producto de la minería ilegal. Veamos las reacciones. Los explosivos hallados en la avenida Joaquín Orrantia norte de Guayaquil, la noche del ataque terrorista, dicen mucho según el comandante zonal de policía Francisco Zumárraga, quien confirmó que se hallaron 4 cilindros llenos con una emulsión, es decir, la mezcla de 2 combustibles líquidos que con un detonante causan una gran explosión. Eso les dio la pista para apuntar a un responsable. Es un explosivo de alto poder. Estas emulsiones justamente son utilizadas en la industria minera para triturar las rocas y poder avanzar con la obtención del recurso. Esa es una de las premisas que nos permite inferir
que presumiblemente estaría atrás de estos atentados un grupo armado organizado. Para el gobierno, ese grupo armado es Los Lobos, en represalia a los operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires y Imbabura. En el último hecho el lunes, un día antes del ataque en Guayaquil, hubo 7 detenidos y según el ministro del Interior, John Reinberg, pertenecían al grupo armado colombiano Oliver Sinisterra. Para Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, vincular el ataque con estos grupos sí tiene sentido. Puede ser una retaliación, porque ahí no solo están grupos nacionales, también están grupos colombianos. Y los conos explosivos son elementos que utiliza la guerrilla colombiana para causar el mayor destrozo posible. Vimos también en ciertos puentes la colocación de tanques de gas conectados con explosivos. Exactamente el mismo sistema que utiliza la guerrilla de Colombia. Según las investigaciones, la onda expansiva de la explosión en la calle Joaquín Orrantia alcanzó un radio de 150 metros a la redonda. Pero si hubiera detonado el resto de artefactos que estaban en el segundo vehículo, hubiera sido del doble, es decir, 300 metros, llegando a un hospital, una torre médica, otros edificios de oficinas, restaurantes y más negocios, además de dejar daños aún más graves en los edificios cercanos y el centro comercial. Y hubiera aumentado el número de víctimas. La policía tampoco descarta que haya relación entre este ataque y los ocurridos en puentes de Churute y Molopongo, en Guayas y Azuay respectivamente. Existen varios eventos que se han realizado el mismo día. Entonces, aquí nos hace partir de la premisa que presumiblemente pueden estar relacionados. La policía dice que ya han recogido los videos de cámaras de seguridad y tienen más presunciones, aunque aún no hay detenidos. Un operativo se desplegó en la cooperativa San Francisco, desde donde salieron los ocupantes de los 2 autos con explosivos. También en el sector Portete se detuvo a 11 personas. Según la policía, de los grupos armados Los Tiguerones y Águilas, decomisaron armas, municiones, chalecos tipo militar, dinero, radios de comunicación y más. Mientras tanto, Estados Unidos condenó el terrorismo en Guayaquil y en los puentes del país. Ofreció apoyar al Ecuador en el enjuiciamiento de los responsables de estos ataques. Los ataques terroristas con explosivos en Ecuador fueron mencionados por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en una publicación en la red social X. Dice: Estados Unidos condena el atentado con coche bomba en Guayaquil y los atentados con bombas en puente contra infraestructuras clave, calificándolos de descarados ataques terroristas contra el pueblo ecuatoriano. Joaquín Hernández, analista internacional y rector de la Universidad de Ecotec, explica la importancia de este pronunciamiento. Yo diría que es un punto muy valioso para la estrategia política del gobierno y para el Ecuador. Sienta las bases para algo que siempre se ha venido pidiendo como parte de la política internacional, que es el trabajo conjunto con los Estados Unidos y con los demás países que están contra el narcotráfico en temas tan complejos como son los temas de inteligencia, etcétera. Para el jurista Carlos Estarellas, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores, la parte medular de lo expuesto por Estados Unidos consta en la segunda parte del tuit. Se lee: Mantenemos nuestro compromiso con la lucha para erradicar el crimen organizado y estamos listos para apoyar a Ecuador en el enjuiciamiento de los responsables. Estados Unidos ha venido señalando los grupos terroristas en la región. Y dentro de esos grupos terroristas ha mencionado a los lobos, a los choneros. Por eso el mensaje de Estados Unidos va en esa línea, en la línea de decir vamos a colaborar y los vamos a ayudar a enfrentar a estos grupos terroristas. Fue a inicios de septiembre que el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público que el GDO Los Lobos, presunto responsable de los atentados, y los choneros habían sido reconocidos como organizaciones terroristas extranjeras y globales por sus vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que las convierte en blanco de alto valor para la administración de Donald Trump. Estados Unidos los puede pedir y podríamos también, al igual de los narcotraficantes que ya entregamos, entregar también a estas personas. Esa es una de las estrategias que el gobierno ecuatoriano tiene que emplear. Tiene que sacar todas las consecuencias de este pronunciamiento. En más de una ocasión, funcionarios de Estados Unidos han reafirmado el compromiso que tiene Washington con Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Al menos 4 meses tardaría en recuperar las estructuras afectadas por el atentado en el norte de Guayaquil. Especialistas explican que primero hay que levantar informes de daños integrales
pérdidas económicas. Este es el panorama de la zona del atentado, en uno de los lugares más concurridos del norte de Guayaquil. La explosión del vehículo dejó grandes afectaciones en edificios, hoteles, un centro comercial, y aunque al momento no se puede establecer el perjuicio total económico de pérdidas, explica el arquitecto Luis Seis que esto será por etapas, cuando cada administración de las edificaciones levante sus propios reportes. De ahí para mejoramiento se presenta un presupuesto y se presenta un cronograma de trabajo, podría ser unos 3-4 meses, ¿no? Dependiendo mucho también la parte económica, todo se maneja en la parte económica. Si usted tiene la parte económica que se puede trabajar 24/7, sea un grupo de la mañana, un grupo de la noche, internamente por los daños, también hay daños internos, porque yo vi una explosión, incluso se rompió el vidrio, la gente que estaba adentro, bueno, hubo daños de escritorios, hubo daños de ciertos elementos que están en las oficinas. Transcurren las horas, los días y la avenida Joaquín Orrantia continúa cerrada bajo estricta custodia policial. Poco a poco empiezan a reanudar las actividades comerciales, como por ejemplo en el mall de este sector, uno de los afectados. Lo hacen paulatinamente. El ingeniero Andrés Cano, del Colegio de Ingenieros de la provincia, también recalca los tiempos que demoraría toda la rehabilitación. Para poder evaluar los daños y con eso hacer la planificación de la intervención. Así le puedo manifestar yo un poco con la experiencia constructiva y lo demás, que calculamos que estas reparaciones pueden estar entre 3 y 4 meses, una vez que la aseguradora pues haya hecho el levantamiento de información y dé la orden de que entren los correspondientes empresas contratadas para poder arreglar los daños, ¿no? Para los profesionales, al momento falta tiempo para conocer los daños integrales. En cuanto a las estructuras, se perciben afectaciones mínimas. Sin embargo, sobre la fachada, por ahora hay mucho que hacer. Por eso digo, hay que hacer un análisis contratando a un profesional, por lo menos revisando cada una de las partes del vidrio, del barrilito, porque es solo vidrio, la mayoría de esa edificación. La estructura interna como edificio, ok, pero si tiene vidrios, la mayoría del vidrio está afectado de esa edificación. Y por eso, no solo vidrio, valga la redundancia, también el aluminio o la estructura metálica que donde está empotrado el vidrio. Presumimos que también hay afectaciones en la parte pues, de instalaciones como movidato, internet, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, sobre todo la parte que está más hacia el exterior de la edificación. Y mientras pasen las semanas con este levantamiento de información, por ahora, en los edificios y comercios afectados se trabaja en la reposición de ventanales y estructuras dañadas, en una zona donde la actividad cotidiana sigue paralizada y poco a poco empezará su normalidad. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, anunció que Estados Unidos presentó una propuesta concreta para eliminar la sobretasa arancelaria del 15% que desde agosto afecta al banano y a otros productos ecuatorianos. Desde el sector exportador advierten que es urgente cerrar el acuerdo antes de que finalice octubre para evitar una pérdida de competitividad en el mercado estadounidense. El banano ecuatoriano podría volver a entrar al mercado estadounidense con arancel cero, según una propuesta formal presentada por ese país. Así lo aseguró el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo. Falta cerrar la negociación para incorporar otros productos, obviamente, pero el banano baja 0%. Hay que terminarlo, pero se puede anunciar en este momento que es parte de la propuesta formal de parte de los Estados Unidos. El planteamiento también contempla otros productos emblemáticos como el cacao y es parte del proceso de negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos para levantar la sobretasa del 15% aplicada desde el pasado 7 de agosto. De concretarse, la medida devolvería competitividad a la oferta ecuatoriana frente a países como Colombia, que ya cuentan con acuerdos comerciales con Estados Unidos. Pero desde el sector exportador, el optimismo viene acompañado de urgencia. Si esta sobretasa no cambia en el transcurso de las próximas semanas y no damos una señal potente, vamos a empezar a ver que el peso de ese incremento que va a ser trasladado seguramente a los consumidores en Estados Unidos decantará en una menor demanda. El presidente ejecutivo de FedExport, Javier Rosero, sostiene que los tiempos de negociación se han extendido por el cierre administrativo en Estados Unidos, pero estima que el proceso se acelere antes de que finalice octubre, cuando se cierran los contratos para el primer trimestre del 2026. Por eso es tan importante que cerremos lo más pronto posible
para dar esa señal de seguridad y de previsibilidad a los compradores antes de que nuestros competidores sigan mostrando reducciones en sus precios, porque tienen estructuras de costo muy flexibles que van desplazando al producto ecuatoriano no por calidad, pero sí por accesibilidad de precio. Estados Unidos es nuestro segundo principal socio comercial. Entre enero y agosto de este año, Ecuador exportó $4.023 millones en productos no petroleros no mineros a este mercado. Por eso, según Fedexport, el reto es incluir en el listado otros productos como el camarón, atún procesado y brócoli. Estos dos últimos pagan hasta un 30% en aranceles. Desde el centro de los ecuatorianos, para las diversas latitudes del mundo.